Buenas noches, chicos. Vamos a comenzar con la sesión número 3 de síndromes mediastinales y de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, vamos a comenzar hablando de tos y expectoración. Primero, debemos recordar qué es la tos, ¿verdad? Básicamente es la expiración explosiva con glotis cerrada. Básicamente es un reflejo que tenemos nosotros de manera fisiológica para expulsar algo de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es el síntoma más frecuente generalmente, no solo en patología respiratoria, sino también cardíaca, porque generalmente nosotros asociamos tos con algo respiratorio, ¿verdad? No, pero la tos también puede ser algo cardíaco, un síntoma cardíaco. Es un acto voluntario o también un acto reflejo. Es decir, puede ser voluntario o involuntario. Eh, ¿Qué más podemos decir acerca de la tos? Vamos a hablar un poco acerca de la clasificación según la duración. Cuando es aguda, aguda se considera cuando es menos de 3 semanas. Cuando es subaguda se considera entre 3 a 8 semanas y crónica es mayor a 8 semanas. ¿Ok, chicos? Entonces sí, ¿por qué es importante saber cuánto es la duración de la tos? Porque hay patologías que van a ir con tos aguda, con tos crónica, con tos subaguda. Por ejemplo, cuando hablamos de la tuberculosis, generalmente es subaguda. Pero, por ejemplo, cuando hablemos de EPOC, ¿no? Que son patologías ya crónicas, la tos va a ser de duración crónica. Que creo que ya han visto todo eso con Dianira. Entonces, bueno, ya hemos visto según la duración. Ahora vayamos a leer otra clasificación de la tos que es según su carácter. Cuando te hablan de una tos seca, es cuando el paciente al momento de tener tos no es productiva. ¿Qué quiere decir? No hay secreciones, no hay secreciones. Y bueno, luego tenemos la tos húmeda, que es con secreciones. Y esto lo vamos a ver más adelante, estos dos, cuándo es productiva y cuándo es no productiva. Pero también, por ejemplo, tenemos una tos de tipo apagada, que es una tos débil propio de los adultos mayores. ¿En qué patología es común? En poliomielitis. Y si, por ejemplo, hablamos de una tos acoplada, ¿ok? La tos acoplada es una tos quintosa en series de golpes. Mientras que una tos emetizante, como su mismo nombre lo dice, son vómitos constantes y esto es generalmente en niños. Y la tos contenida es una tos con dolor, es decir, dolorosa, es una tos seca y también es una tos muy breve, característico de enfermedades como pleuritis, enfisema y neumotórax. Debemos conocer cuáles son las causas de la tos. Ya habíamos dicho que la mayoría son broncopulmonares, pero también pueden ser cardiovasculares, mediastínicas, entre otras. Por ejemplo, si hablamos de broncopulmonares, pues tenemos a la laringitis, a la bronquitis agudo crónica, al cáncer broncogénico. También, por ejemplo, podemos tener a la tuberculosis, ¿no? Al propio asma. Y dentro de las cardiovasculares tenemos, por ejemplo, cuando hay una estenosis mitral, una insuficiencia ventricular izquierda, un shunt de izquierda a derecha o un cor pulmonare. Ahí también podemos encontrar tos. Y bueno, por el lado de las mediastínicas, que vamos a ver síndromes mediastinales al final, tenemos que la presencia de tumores en el mediastino, primarios como el lipoma, el condroma, suelen ser causantes de tos, y también los tumores mediastínicos como los linfomas y el bocio también suelen ser causantes de tos mediastínica. Y finalmente, otras causas de tos, pues tenemos una irritación, tal vez a un alergeno en ese momento, al polen, o puede ser de tipo subfrénica o fiebre del heno o procesos óticos, o sea, procesos que tengan que ver con el oído, también te pueden generar tos, pero son casos muy raros, ¿no? Los frecuentes son las causas broncopulmonares y cardiovasculares. ¿Ok? Y lo que nos interesa cuando nosotros hagamos nuestra historia clínica y el paciente nos diga que viene por tos, primero debemos preguntar lo que ya hemos visto, que es la duración y la forma de inicio. ¿Por qué? Porque es importante saber qué patologías van, por ejemplo, con una tos aguda, con una tos subaguda o crónica, ¿no? Ya sabemos que la aguda es menor a 3 semanas y quiénes son causantes de esta, por ejemplo, una traqueobronquitis. Y subaguda suelen ser la tuberculosis, neoplasias y a nivel crónico son las bronquiectasias, la bronquitis crónica, esas patologías que ya son patologías crónicas, como su mismo nombre lo dice, también van a tener tos de tipo crónica, ¿no? Mayor a 8 semanas, ya sea meses, años. Bueno, otra cosa que se suele preguntar al paciente es acerca de las características de la tos y de la expectoración, ¿no? Primero, puedes preguntar el color, si huele mal o no huele mal, si es espesa o no, si tiene contenido alimentario o no. Entonces, eso vas a preguntar. La crónica no productiva, pues tenemos en la insuficiencia cardíaca congestiva y en el tumor endobranquial, y la productiva es con esputo.
Ahora, eso de aquí es muy importante, chicos, porque eso es lo que preguntan en el examen. Por ejemplo, te dicen tos gelatinosa rumbrosa, ¿de qué patología es, no? Te ponen un montón de texto y al final te dicen tos sanguinolenta, ¿con qué patología puede ir? Entonces, eso de aquí es lo importante. Si, por ejemplo, te dicen que el paciente viene con una tos productiva y que su esputo es incoloro, suelen ser infecciones virales o sustancias irritantes. Pero si te dicen, eso también han preguntado bastante, si te preguntan, paciente que viene con tos y que es de color espumoso y rosado, te suelen decir tos rosada, es característico de edema pulmonar. Pero si, por ejemplo, te dicen que el paciente viene con una tos de color negro, generalmente se asocia a bronquitis crónica y también a los mineros por los distintos minerales que van a ir absorbiendo en el trabajo no propio. Y por ejemplo, si te dicen que viene el paciente con tos y su esputo es de color amarillo o también verdoso, suelen ser infecciones, bronquiectasias, neumonía o absceso pulmonar. Y si te dicen que es gelatinosa, herrumbrosa, es neumonía neumocócica. Y si te dicen que la tos viene con filamentos, eso es propio del asma. Y lo más característico, pues, que es la sanguinolenta, es propio de la tuberculosis, también puede ser de cáncer o también pueden ser de las bronquiectasias. ¿Cuál es lo que más han preguntado? Es acerca de el edema pulmonar. Esto es lo que más preguntan. Si te ponen todos con esputo de color rosado, y ya tú sabes que rosado es edema pulmonar. ¿Qué más? El de gelatinoso rumbroso, propio de la neumonía neumocócica, y cuando hablamos con filamentos, propio del asma. ¿Ya, chicos? Y lo que ustedes siempre saben, pues, ¿no? Que una tos con sangre vendría a ser tuberculosis, ¿no? Una tos sanguinolenta. Aquí, chicos, básicamente tos es memoria. Que deben saber la duración, cuándo es aguda, cuándo es crónica y cuándo es subaguda, si es productiva, no productiva, las causas de la tos y, bueno, básicamente cuándo es incoloro, qué patologías van con un esputo de color rosado, negro, amarillo, entre otros. ¿Ya? ¿Qué más puedo preguntar al paciente cuando viene con tos y me dice que su sintomatología básicamente es tos? ¿Qué son los factores que desencadenan tu tos o que agravan tu tos? Tal vez la comida, ¿no? Comida o inmediatamente después de la comida empieza la tos y eso puede ser propio de qué? De una fístula traqueosofágica. O por ejemplo, el paciente dice, yo no tengo tos cuando estoy en mi casa, pero cuando voy a trabajar y me expongo a sustancias irritantes, ahí empieza la tos. Entonces podría ser que el paciente es asmático, ¿verdad? O tal vez que el paciente te dice, yo por ejemplo cuando estoy haciendo ejercicio empiezo a tener bastante tos, ¿no? Pueden ser que los agravantes sea el cambio de posición, o tal vez la temperatura, o tal vez el ejercicio. O tal vez hay pacientes que te dicen que la tos empeora durante la noche. Por ejemplo, los asmáticos. Las crisis asmáticas generalmente son en la noche, ¿no? Entonces el paciente empieza a expectorar, tener bastante tos, a escuchar silbidos en su pecho. Entonces también es propio de un factor agravante que es la noche. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el asma, ya lo vamos a ver más adelante, prima lo que es el parasimpático. Y como ustedes saben, el parasimpático, ¿dónde predomina? ¿En el día o en la noche? Predomina en la noche. Por eso generalmente, no todas, pero mayoritariamente las crisis asmáticas son en la noche. ¿Ok? Entonces, y existen, por ejemplo, los factores atenuantes, que son los factores que calman la tos. ¿Cuándo tu tos calma? Por ejemplo, puede ser cuando cambian de posición, ¿no? Y siempre preguntar si esa tos viene con síntomas acompañantes. Es decir, ¿solo tienes tos o también puedes tener fiebre, te duele la cabeza, tienes sudores nocturnos, pérdida de peso, ronquera? ¿Por qué le preguntas fiebre, sudores nocturnos o pérdida de peso? Por tuberculosis, ¿verdad? Y si es un adulto mayor, vas a sospechar más en cáncer, en tumores, le preguntas si ha perdido peso, cuánto, si ha perdido peso y está comiendo o ha perdido peso porque tal vez no tiene hambre, no come, ¿no? Entonces también esos factores de riesgo tienen que tener en cuenta, depende del grupo etario del paciente. Y bueno, factores ambientales, donde vive el paciente y los antecedentes, por ejemplo, antecedentes personales, familiares o patológicos, le preguntas tal vez si su familiar alguna vez ha sido asmático, o sea, si sus familiares han tenido, no sé, bronquitis crónica, algún tipo de POC, entonces eso también preguntas, y también los antecedentes patológicos del paciente si sufre alguna enfermedad. ¿Ya? Y bueno, algo respecto a la expectoración, que en su teoría les ponen bastantes cosas acerca de la expectoración. ¿Qué es importante saber de la expectoración?
Porque como ya hemos dicho, hay tos productiva y tos no productiva, ¿no? Y cuando hay expectoración es porque empiezas a arrojar flemas en cantidad y secreciones. Debes preguntar la cantidad, la consistencia, si es muy acuoso, si hay fibrina o no, y el color también es muy importante. Por ejemplo, si es un color rojizo, predominantemente puede ser sangre, o si es blanquecino, puede ser netamente moco, o amarillento, verde, mal olor, puede ser pus, ¿no? Y el olor es muy, muy frecuente, por ejemplo, si te dicen que en la expectoración el olor es tipo quemado, huele como si fuera quemado. Eso es característico de una patología que viene a ser la neumonía por Klebsiella. Ya, recuerden esto. Y otra cosa importante es, por ejemplo, si te dicen que la expectoración es fétida, huele muy mal, es propio de un absceso pulmonar. Acceso pulmonar. Ya chicos, otra característica dentro de lo que vendría a ser la expectoración, tenemos también una característica que es vómica. ¿Qué significa que es vómica? Que es una expulsión brusca y masiva por la boca y por la nariz de una gran cantidad de pus o de líquido que puede llegar a provocar asfixia. Y si te preguntan, ¿qué patología tiene una tos vómica? Básicamente vendría a ser la hidratidosis pulmonar. Esta pregunta lo han hecho en varios exámenes. Si ustedes revisan banco, te dicen, paciente que viene de Arequipa, que fue a una cueva, no sé, y te ponen un contexto y te dicen que fue diagnosticado con hidratidosis. ¿Qué tipo de tos tendría el paciente? Y tendrías que marcar vómica, porque vómica es una expulsión masiva que no solo se da por la boca, sino también puede ser por la nariz y es de gran cantidad de pus o de líquido. Y esto es característico de una patología que es la hidratidosis pulmonar. Existen tipos que pueden ser la torácica por un absceso o quiste del pulmón o también la extratorácica que es por un absceso frénico o hepático. Eso está de más, pero lo que sí debes saber es que hidatidiosis va con tos vómica. Rosado, herrumbroso. ¿Con qué iría, por ejemplo, si te preguntan que es una tos de tipo espumoso y rosado? Con edema pulmonar, ¿verdad? O si te dicen que es gelatinoso, herrumbroso, ahí iría con neumonía neumocócica. O por ejemplo, te dicen que su expectoración huele muy mal, es fétido. ¿Qué marcarían ahí? Abscesos pulmonares, ¿no? O tal vez si te preguntan que el olor es como que si estuviera quemado, como si estuvieran quemando algo. Esto es característico de un tipo de neumonía que es por Klebsiella. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas importantes de tos que deberían aprender básicamente es memoria. Y cuando hablamos de hemoptisis, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre hemoptisis y hematemesis? Porque ambos tienen contenido sanguinolento, ¿verdad? Pero ¿alguien sabe la diferencia entre hemoptisis y hematemesis? Nadie, chicos, si quieren pueden participar en el chat. Ya, para que lo entiendan así en pocas palabras, hemoptisis viene del aparato respiratorio, ¿ok? Y hematemesis va a venir del aparato digestivo. Y ya lo vamos a conocer más adelante, pero primero comencemos hablando acerca de hemoptisis. La hemoptisis va a ser expulsión de sangre, sí, pero ¿procedente de dónde? De la vía respiratoria. Mientras que cuando hablamos de hematemesis, va a ser también expulsión de sangre, pero con contenido gástrico, pero proveniente de dónde? Del sistema digestivo, no de la vía respiratoria. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para que un paciente pueda tener hemoptisis? Tenemos las enfermedades de las vías respiratorias, por ejemplo, la bronquitis, la bronquiectasias también te pueden dar hemoptisis. ¿Qué otra causa también te puede dar hemoptisis? Por ejemplo, una neumonía, ¿no? Cuando hay una enfermedad propia del parénquima pulmonar te puede dar hemoptisis o también cuando, por ejemplo, hablamos de infecciones propias de la vía respiratoria. Y finalmente, hemoptisis también te pueden dar, por ejemplo, un trauma a nivel del tórax o algún trastorno hemorrágico que tenga el paciente, como una coagulación intradiseminada o trastornos hemorrágicos. Entonces también te pueden dar hemoptisis los traumatismos.
¿Ok, chicos? Entonces recuerden, hemoptisis y hematemesis, porque muchas veces te puedes confundir. Hemoptisis es sangre que procede de dónde? De la vía respiratoria, mientras que la hematemesis procede de dónde? Del sistema digestivo. Si te preguntan, ¿la hemoptisis es un signo de, o sea, es un signo de temer, o sea, un signo de riesgo? Sí, suelen ser mortales si es que se afecta la arteria bronquial, pero si se afecta la arteria pulmonar, no tanto, pero la arteria bronquial es más mortal si es que la sangre proviene de esa arteria, ¿no? Entonces, ¿cuándo se considera una hemoptisis masiva? Cuando se expulsa de 100 a 600 mililitros por 24 horas o cuando se expulsa de 150 mililitros en las 24 horas promedio o mayor o igual a 100 mililitros por hora. Ya chicos, eso de acá lo subrayé de amarillo porque han preguntado en examen, así que tengan en cuenta cuándo es una hemorragia masiva. Y el paciente, como está perdiendo sangre, pues todos sus signos vitales van a estar alterados, ¿no? Va a estar con taquipnia, va a estar con taquicardia y va a empezar a tener signos de dificultad respiratoria, que ya lo vamos a ver el viernes. Por ejemplo, el uso de musculatura accesoria, cianosis, tirajes. ¿Por qué? Porque el paciente está perdiendo sangre y más aún de una arteria que irriga ¿quiénes? A los pulmones, ¿verdad? Como la arteria bronquial, que puede llegar a ser mortal, pero también puede afectar otros tipos de arterias, como la arteria pulmonar. ¿Cuáles son las características de la hemoptisis? Por ejemplo, un signo premonitorio es que el paciente tiene el esputo y le sabe a sangre. Eso es causa de la hemoptisis. El examen de la sangre puede ser clara, espumosa y algo importante en la hemoptisis es que es sin restos alimentarios, porque el que tiene restos alimentarios vendría a ser la hematemesis. Cuando la hemoptisis es expulsado tarde, es de color pardo o café. Dentro de la evolución puede ser pequeña, fraccionada o súbita, intensa, y los exámenes complementarios que pedirías al paciente al venir él con hemoptisis, básicamente vas a sospechar de algo en el aparato respiratorio, no porque la hemoptisis es propia de ahí, entonces le vas a pedir unas radiografías o una fibrobroncoscopía para ver cómo están sus vías aéreas, básicamente. ¿Ok? Y como habíamos dicho, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Puede ser una epistaxis, es decir, sangrado nasal y confundirlo con una hemoptisis o una hematemesis, pero la hematemesis es propio del aparato digestivo, generalmente del esófago o del estómago. ¿Ok? Entonces, este de aquí es hemoptisis y este de acá es hematemesis. ¿Ok? Mire, la hemoptisis es una expulsión con tos, mientras que la hematemesis es una expulsión con vómitos. La hemoptisis generalmente es de color rojo, rosado y espumoso, mientras que la hematemesis es un rojo oscuro, hasta a veces café. El hemoptisis, bueno, suelen estar acompañados de saliva, mientras que el hematemesis suele estar acompañado de restos de alimentos. La hemoptisis te va a dar una clínica respiratoria porque está lastimando una arteria que irriga tus pulmones, mientras que la hematemesis es una clínica digestiva, ya sea dolor abdominal, ¿no? Entre otros. Por ejemplo, la hemoptisis suele tener el esputo con sangre días previos, mientras que la hematemesis no tiene esputo con sangre. La hemoptisis no suele causar anemia porque es algo agudo, mientras que la hematemesis generalmente sí causa anemia y la hemoptisis, como es propio del aparato respiratorio, suele tener entre su sintomatología la disnea, ¿no? La dificultad respiratoria, mientras que la hematemesis no es sin disnea y la hemoptisis se hace el diagnóstico con la broncofibroscopía, mientras que la hematemesis, como es propio del aparato digestivo, con la endoscopía. Ya chicos, entonces esas son las diferencias entre hemoptisis y hematemesis. Ahora lo que nos importa es la hemoptisis, pero cuando ya vayamos, por ejemplo, a examen del abdomen, ahí sí nos va a importar bastante lo que vendría a ser la hematemesis, porque, por ejemplo, pueden ser causantes de distintas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, varices esofágicas, ¿no? Cuando el paciente tiene cirrosis, entre otras cosas. Ya chicos, no sé si ahí, hasta ahí tienen alguna duda respecto a lo que vendría a ser tos, expectoración y hemoptisis, o ¿todo quedó claro para ir con las preguntas? Sí, sí quedó claro. Ya, ok, genial. Continuamos, chicos, gracias. A ver, ustedes mismos pueden resolver esta pregunta que fue pregunta de examen. Te dicen, acude a emergencia mujer de 60 años, hipertensa crónica e insuficiencia renal en diálisis.
Tiene 60 años, es mujer y tiene patologías como que es hipertensa e insuficiencia renal, ¿no? Traída por familiar quien refiere que nota edema en miembros inferiores y ortopnia. Al evaluar está agitada, disnéica y con tos productiva. Usted sospecha de edema pulmonar. ¿Qué tipo de esputo espera encontrar de forma más probable? O sea, te da un contexto de que el paciente tiene bastantes enfermedades, que tiene edema, tiene ortopnia, tos productiva y te dice que básicamente sospecha de edema pulmonar. ¿Qué tipo de esputo tiene el paciente con edema pulmonar? Rosado. Rosado, muy bien, chicos. Ajá, rosado. Esta es la caracterización. Si se dan cuenta, básicamente te dan como que un contexto y al final te dicen, pero tiene edema pulmonar, o se sospecha que el paciente tiene edema pulmonar. ¿Cómo sería su esputo? Sería rosado. Muy bien. Sigamos. Por ejemplo, te dicen, ¿no? Paciente mujer de 35 años procedente de la selva central que cursa con fiebre, dolor torácico y además de eso refiere presentar tos con expulsión brusca y masiva por boca de líquido fluido y de sabor salado, con restos de membranas. Usted concluye como hidatidiosis pulmonar. Complicada. ¿Qué evento describiría en la historia de este paciente más probablemente? Miren, acá te está diciendo que tiene una expulsión brusca, masiva, por boca de líquido fluido de sabor salado. Y además te dicen que tiene gatidiosis pulmonar. Y te preguntan cómo describirías en la historia del paciente más probablemente. O sea, ¿cómo sería su tos? Eso es lo que te está preguntando si el paciente tiene gatidiosis pulmonar. Y básicamente te está diciendo la definición también, porque te dice una expulsión brusca y masiva por boca de líquido fluido de sabor salado. ¿Qué marcarían ahí, chicos, si les preguntaran esto? Hemoptisis. Hemoptisis, ya, a ver, pero Vómito. no te dice que tiene contenido sanguinolento, ¿verdad? Entonces no podría ser hemoptisis, porque la Sería hemoptisis viene con sangre. ¿Cómo? vómito. La B. Vómica, muy bien, chicos, ajá, vómica. ¿Por qué vómica? Porque ya lo habíamos dicho que es una expulsión brusca y masiva por boca de líquidos fluidos, y si no lo recuerdan, aquí está. ¿Dónde lo puse? Acá está. Vómica, expulsión brusca y masiva de la boca o inariz de una gran cantidad de pus o líquidos y es característico de qué enfermedad de hidatidosis pulmonar. ¿Ok, chicos? Ajá, muy bien. A ver, esto fue del 2024-1. Les preguntan, paciente varón de 63 años procedente de Arequipa. O sea, antes te dijeron de la selva central, ¿no? Pero ahora te cambian de contexto y te dice que es procedente de Arequipa, que cursa con fiebre, dolor torácico y presenta tos. A ver, con expulsión brusca y masiva por boca de líquido salado con resto de membranas. Usted concluye que su diagnóstico es hidatidosis pulmonar. ¿Qué evento se describe en la historia de este paciente más probablemente? ¿Qué marcarían, chicos? También vómito. También, ¿no? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Repiten las preguntas. Ajá, solo cambian el contexto. Vómica. Muy bien. Y así preguntan en el aspecto de tos, expectoración, te dan características de la expectoración y te dicen qué enfermedades, o lo contrario, no te dicen la enfermedad y te dicen qué puedes encontrar tú en la expectoración o cómo lo describirías en la historia. ¿Ya, chicos? Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Si no, podríamos pasar a insuficiencia respiratoria. No, ninguna. Ya, bueno, vamos a comenzar con insuficiencia respiratoria aguda. Ya, esto lo vamos a ver como así a nivel general, porque cuando hablemos de los trastornos, ya sea acidosis respiratoria, caso respiratoria, va a haber una clase netamente para eso, para poder identificar esos trastornos, cuando es trastorno mixto y todo lo demás, y la respuesta compensatoria, así que no se preocupen, aquí lo vamos a ver a nivel general. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia respiratoria aguda, es la incapacidad del sistema respiratorio. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus funciones en un corto tiempo, como cuáles, como oxigenar a tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta los valores, o sea, saber los valores para identificar cuándo es una insuficiencia respiratoria aguda
Y primero debemos saber cuál es el valor normal de la presión arterial de oxígeno. Aquí lo consideran 97, ¿verdad? Y el límite es 80, mayor o igual a 80. Y la saturación del oxígeno es 97 y mayor o igual a 95%. Me preguntarás, ¿cómo yo, dónde yo veo la saturación del oxígeno y yo dónde veo la presión arterial del oxígeno? La saturación lo vas a ver con tu pulsoxímetro, ¿ok? Le colocas el pulsoxímetro al paciente y le haces la saturación. Sin embargo, la presión arterial del oxígeno no lo vas a ver, o sea, a simple vista, no lo vas a tú poder hacer, sino lo haces a través de un examen, que es el examen de gases arteriales, que es el LAGA, y eso lo mandas pues a que les hagan sus análisis y ahí te va a salir la presión arterial de oxígeno, te va a salir el PAFI, la gradiente alveolar arterial, también te va a salir la presión del dióxido de carbono. Entonces, en conclusión, chicos, si te preguntan cómo yo diagnostico una insuficiencia respiratoria aguda, lo tengo que hacer con el examen de gases arteriales, mandando un AGA al paciente. Es la única manera de saber que el paciente tiene insuficiencia respiratoria aguda, porque yo no puedo decir que mi paciente tiene insuficiencia respiratoria solo midiéndole la saturación, ¿ok? Entonces necesito esos valores como la presión del oxígeno, la presión del dióxido de carbono, el FIO, para poder diagnosticar una insuficiencia respiratoria. ¿Y cuándo se considera hipoxemia? Menor a 80 de la presión del oxígeno y de la saturación menor a 95. Leve, moderada y severa los grados, pues, ¿no? De 60 a 79 es una hipoxemia leve, moderada es de 40 a 59 y una hipoxemia severa es menor a 40. Y bueno, por el lado de la saturación, de 90 y 94 es leve, moderada es de 75 a 89 y severa es menor a 75% de saturación. Para términos generales, o lo que vamos a utilizar la próxima clase creo que nos toca, la presión del dióxido de carbono se considera 40, ¿ok? Más menos 2, ¿qué significa? Que pues va más 2, o sea, 42 y menos 2, 38. Aunque algunos también lo suelen considerar de 36 a 44. La presión arterial del oxígeno, el valor normal es de 90 a 100, ¿ok? Estos son valores normales. Ya hemos visto presión arterial de oxígeno de 90 a 100, presión arterial de dióxido de carbono, 40 más menos 2 porque puede estar en el rango de 38 a 42. Esto varía mucho porque algunos también consideran desde 36 a 44, entonces por ahí varía. La saturación del oxígeno se considera 95 más menos 2 porque 95 puede ser 97 o 93. Pero aquí sí ya, esto es lo que les ponen en su PPT. Sin embargo, o sea, como valor fijo, lo que tú sueles ver es 98% hasta 97, ¿no? Y el FIO normal, el FIO ambiente, es 0,21. ¿Ya, chicos? Es muy importante el FIO, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando estás rotando, tú llevas el AGA y tienes que llenar pues el nombre del paciente y todo eso, y una de las cosas que te preguntan es el FIO. Y si es FIO ambiente, o sea, si el paciente no está con cánula, si el paciente no está con máscara de reservorio, con máscara Venturi, le pones 0,21. Pero, por ejemplo, si el paciente tiene oxígeno, que puede ser por cánula, por máscara Venturi, por máscara reservorio, el FIO ya varía, ¿no? Y ya lo van a ver más adelante. Si, por ejemplo, es con 1 litro de oxígeno, 0,24, si es con 2 litros, y va subiendo el FIO, ¿ok? Pero si el paciente no tiene ningún accesorio, es 0,21, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Para que salquen los cálculos referentes a FIO, cuánto debería ser su presión de oxígeno, cuánto debería ser su presión de dióxido de carbono. Nunca se olviden del FIO, que también es importante. Y como hemos visto, la insuficiencia respiratoria aguda suele dividirse en dos, la tipo 1, tipo 2. También suele haber tipo 3, que es la mixta combinación de ambas, pero ahorita nos vamos a centrar en la tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 se llama oxigenatoria o hipoxémica, como su mismo nombre lo dice, es porque el oxígeno está bajo. ¿Ok? Entonces, la presión del oxígeno está disminuido y la presión del dióxido de carbono suele estar disminuido o suele estar normal, pero no suele estar aumentado, porque eso vendría a ser hipercápnica, ¿ok? Luego de eso tenemos lo que son las alteraciones de ventilación, perfusión o shunt, que suelen ser las causantes de este tipo de insuficiencia respiratoria. Luego tenemos la de tipo 2, que es la ventilatoria o hipercápnica. Como su nombre lo dice, hipercápnica es porque está aumentado la presión del dióxido de carbono. Entonces, la presión del oxígeno suele estar normal o levemente disminuida, mientras que la presión del dióxido de carbono, esa sí suele estar aumentada. ¿A comparación de qué? A comparación de la oxigenatoria.
que la presión del dióxido de carbono suele estar normal o disminuida. Aquí la presión del dióxido de carbono suele estar aumentada. ¿Y cuál es la causante a nivel fisiopatológico que explica que a mí me dé una ira de tipo ventilatorio hipercápnica? Viene a ser la disminución de la ventilación alveolar. Aquí te dicen lo mismo, ¿ya? Pero si te preguntas cuáles son las causas de tipo uno y tipo 2, por ejemplo, ira de tipo uno causantes pueden ser la alveolitis, la broncoaspiración, la bronconeumonía, el edema pulmonar, la propia neumonía suelen ser tipo uno, mientras que la de tipo 2 es cuando retienes dióxido de carbono, y eso suelen darse cuando los pacientes se intoxican por una intoxicación ya sea por benzodiazepinas, por fármacos, sobredosis de fármacos, el paciente empieza a retener dióxido de carbono. O también en asma, en bronquiectasias, bronquiolitis, también suelen ser causantes de ventilatoria hipercápnica, pero generalmente se suele asociar a intoxicaciones, ¿ok? Intoxicaciones o sobredosis de fármacos. Ya. Algo importante es la gradiente alveolo arterial. ¿Por qué es importante? Porque es útil para diferenciar las insuficiencias respiratorias de causa pulmonar o de otra causa, ya sea extrapulmonar. ¿Qué pasa? Cuando la gradiente alveolo arterial está aumentado, es porque la causa de la ira vendría a ser pulmonar. Si es que es extrapulmonar, la gradiente alveolo arterial está normal, ¿ok? Útil para diferenciar insuficiencias respiratorias. Cuando está aumentado la gradiente alveolo arterial es porque la causa es pulmonar y cuando está normal es porque la causa es extrapulmonar. Cuando se considera patológico, cuando la gradiente alveolo arterial está mayor a 20, ¿ok? Y eso vendría a ser una causa pulmonar. Chicos, eso también es importante que ustedes lo sepan acerca de la gradiente alveolo arterial. Mm, bueno, esto ya lo han visto en fisiología y también en fisiopatología acerca de la relación ventilación-perfusión normal, que vendría a ser 0,8. ¿Por qué? Porque la ventilación alveolar es de 4 litros por minuto y el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Y como estamos hablando de ventilación sobre perfusión, pues se divide 4 entre 5 y el valor normal vendría a ser de 0,8. ¿Ya? ¿Cuándo es normal? ¿Cuándo es espacio muerto y cuándo es shunt? Cuando es normal, por ejemplo, cuando es shunt es porque la ventilación alveolar sobre la perfusión vendría a ser igual a cero. Mientras que cuando estamos hablando de un espacio muerto es igual a uno. Porque chicos, por ejemplo, en el shunt el alveolo está reventado, por así decirlo. Es decir, no hay ventilación. Mientras que en el espacio muerto, ¿qué pasa con la perfusión? No hay perfusión, ¿verdad? Porque está evitando que entre y que haya un intercambio gaseoso. Por ejemplo, acá no va a haber un intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque el alveolo está reventado, por así decirlo. Mientras que aquí no va a haber un intercambio gaseoso porque no está llegando la sangre al alveolo. Entonces no hay un intercambio de gases donde se lleva lo no oxigenado y lo intercambio por oxígeno, ¿verdad? Entonces, esa es la relación ventilación-perfusión. También lo vamos a ver en la clase cuando hablamos de AGA y todo eso, así que no se preocupen para que lo tengan ahí en cuenta. Y acerca de las manifestaciones clínicas de un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, pues hay un incremento del trabajo respiratorio y eso se va a dar cuenta cuando el paciente empieza a saber los tirajes supraclaviculares, también pueden ser los tirajes entre las costillas, ¿no? O también cuando el paciente empieza a ponerse cianótico. Hay maneras de identificar que un paciente está con dificultad respiratoria. ¿Qué más? Cuando hay manifestaciones de hipoxemia o de hipercapnia, generalmente los pacientes que tengan ira tipo 2 van a estar como que somnolientos o van a perder hasta el conocimiento porque hay una sobrecarga de presión del dióxido de carbono. Mientras que la hipoxémica pues va a estar sobrerespirando, no va a estar hiperventilando, va a estar pidiendo oxígeno, entre otras palabras. Y dentro de las manifestaciones de enfermedad de fondo, por ejemplo, aquí estamos en la hipoxémica, podemos tener afectos neurológicos y cardiovasculares. Cardiovasculares ya lo hemos dicho que pueden ser por arritmias, por hipertensión o hipotensión, taquicardia o bradicardia. Mientras que las neurológicas pueden ser por confusión, por estupor, cambios de personalidad, cefalea, mareos, insomnios, que también pueden ser signos de hipoxemia. Mientras que en la hipercápnica, en las neurológicas, pues vamos a tener cefalea, somnolencia, pueden llegar hasta el coma el paciente o hipertensión endocraniana. Mientras que las cardiovasculares pueden ser debido, por ejemplo, a una hipertensión pulmonar, hipertensión sistólica, hipotensión o insuficiencia cardíaca.
Ya chicos, y bueno, para finalizar tenemos qué es la disnea. La disnea es una sensación subjetiva de qué, de falta de aire del paciente, que como lo hemos dicho puede ser de causa pleuropulmonar o puede ser extrapulmonar. Tenemos 5 mecanismos fisiopatológicos que pueden ser una disminución del FIO, hipoventilación, alteración de la difusión, desequilibrio ventilación-perfusión y un shunt intrapulmonar que pueden ser causantes de esta disnea, es decir, esta insuficiencia respiratoria. Y si te preguntan cuál es la diferencia entre una IRA, o sea, una insuficiencia respiratoria aguda y una insuficiencia respiratoria crónica, es que, a ver, vamos a poner acá. Antecedentes respiratorios en la aguda pueden estar ausentes, mientras que en la crónica generalmente sí suele ser presente el antecedente respiratorio, es decir, una patología respiratoria porque por algo el paciente tiene una insuficiencia respiratoria crónica. Por ejemplo, en la evolución de los síntomas, ¿no? En una insuficiencia respiratoria aguda suelen ser de corta evolución porque es agudo, mientras que en la crónica es de larga evolución. Tolerancia clínica en la insuficiencia respiratoria aguda generalmente es mala porque un proceso agudo generalmente es mucho más mortal que el crónico porque es repentino. Entonces, por eso la tolerancia es mala. Mientras que si tú estás acostumbrado a esa falta de aire, esa dificultad respiratoria, tienes mayor o mejor tolerancia, ¿ok? Mejor tolerancia. Y luego tenemos la tasa de hemoglobina, que en la insuficiencia respiratoria aguda es normal, mientras que en una insuficiencia respiratoria crónica suele haber poliglobulia. El pH plasmático en la aguda puede ser ácido si hay hipercapnia y crónica normal. Y bueno, el bicarbonato sérico y los datos de cor pulmonare ausentes, mientras que en la crónica suelen ser presentes porque es un proceso crónico, es decir, una patología crónica, ¿ya chicos? Entonces, bueno, básicamente... ¿Qué debes saber de aquí? Porque es bastante y bastantes ejemplos que suelen a veces confundirte a uno. La diferencia entre una ira tipo 1 y ira tipo 2. Cuando estés en las rotaciones te van a decir, ¿no? ¿Cómo identificar a un paciente con ira tipo 1? ¿Cómo identificar a un paciente con ira tipo 2? Ira tipo 2 es ¿por qué? Porque el dióxido de carbono está aumentado, es decir, la presión del dióxido de carbono está mayor a 40, entonces suele ser por eso. Y mientras que en la hipoxémica, el dióxido de carbono, que viene a ser la presión del dióxido de carbono, suele estar normal o hasta disminuido, pero nunca aumentado. Y lo que prima en la de tipo 1 es la hipoxémica, o sea que la presión la presión del oxígeno suelen estar disminuidas. ¿Ya? Y por ejemplo, causas de tipo 2 vendrían a ser la intoxicación por fármaco, la intoxicación por benzodiazepinas, también pueden ser los síndromes de patologías neuromusculares, por ejemplo, el Guillain-Barré, la miastenia gravis, también suelen ser causas de tipo 2. Mientras que en la oxigenatoria, pues suele ser la neumonía, la broncoaspiración, la alveolitis, el edema pulmonar. También podemos tener ahí, por ejemplo, cuando hay un derrame pleural, un neumotórax, son causas de tipo 1 hipoxémica, ¿no? Y algo importante también es lo de la gradiente alveolar arterial. Cuando la gradiente alveolar arterial está aumentado, es porque la causa de la insuficiencia respiratoria es pulmonar. Si está disminuido, si está normal o disminuido, pues la causa suele ser extrapulmonar, ¿ok? Y bueno, respecto a la disnea, ya saben que es una sensación subjetiva del aire y que hay ciertas sintomatologías que te van a hacer ver que el paciente está con disnea, ¿no? Por ejemplo, los tirajes, por ejemplo, la cianosis, ¿no? Los signos de hiperventilación también. ¿Ya, chicos? Y bueno, también acerca de la debilidad de los músculos respiratorios. ¿Cuándo es una debilidad de músculo respiratorio y cuándo es una fatiga? Les hice este cuadrito para que sepan diferenciar cuándo el músculo está fatigado y cuándo el músculo es por debilidad. Entonces, la fuerza muscular en ambos suele estar disminuida porque es la debilidad de los músculos respiratorios. Mientras que la debilidad no es debido a una actividad previa, pero por ejemplo la fatiga sí es por una actividad previa. Por ejemplo, has jugado toda la mañana fútbol, has ido al gimnasio 3 horas y entonces tu músculo está fatigado. Y es por eso la debilidad de tus músculos, que no te puedes parar, no puedes bajar las escaleras. Mientras que la debilidad propia de los músculos respiratorios como patología no suele ser dependiente a una actividad, es independiente a la actividad previa. En el reposo, cuando tú vas al gimnasio, tú corres, tú haces ejercicio, te repones al día siguiente, ¿no? Te duele, pero te repones, ya no tienes la debilidad de tus músculos. Entonces, sí se corrige al reposo la fatiga, mientras que la debilidad no se repone al reposo.
Y por ejemplo, en la fatiga, ¿qué enfermedades tengo? Enfermedades respiratorias crónicas que conducen a la ira, necesidad de asistencia respiratoria. El ejercicio también es propio de la fatiga. Mientras que en la debilidad, pues tenemos el síndrome, la miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré, que son propios de la debilidad de los músculos respiratorios, que tus músculos se vuelven débiles. Y no es por una actividad previa, a comparación de la fatiga. ¿Ok? Y bueno, algo también que ya han visto en anatomía y en fisiología es acerca de los músculos que son utilizados en la inspiración y la expiración. También recuérdenlo por si les preguntan. Por ejemplo, en la inspiración tenemos a los escalenos, al esternocleidomastoideo, intercostales externos, diafragma. Mientras que en la expiración tenemos rectos, oblicuos, transversos, intercostales internos. En la inspiración, el diafragma desciende por contracción, hay un aumento del volumen pulmonar porque estás inspirando, llenando tus pulmones de oxígeno, por eso aumenta el volumen pulmonar por el ingreso del aire, mientras que en la expiración es el egreso, la salida del aire, por ende el diafragma sube, ¿ok? Asciende el diafragma por la relajación y disminuye el volumen pulmonar porque estás botando el dióxido de carbono, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo importante acá? Saber cuándo es fatiga, cuándo es debilidad y qué músculos son involucrados en la inspiración y en la expiración. Pregunta de examen también fue, ¿qué nervio inerva, porque es un nervio? ¿Qué nervio inerva el diafragma? Vendría a ser el nervio frénico, eso también ya lo saben, inerva el diafragma y a las membranas serosas del abdomen, de C4 y C5. Y bueno, la clasificación según su curso clínico, cuando hablamos de la debilidad, como les dije, tenemos la aguda y aquí tenemos al síndrome de Guillain-Barré, cuando es crónica y recidivante, a la esclerosis múltiple, miastenia gravis o cuando es impactablemente progresiva, es la esclerosis lateral aminotrófica o también llamado como ELA. Ok, chicos, entonces ya saben cuál es la diferencia entre debilidad y fatiga. Cuando la debilidad es aguda, es Guillain-Barré. Si es crónica, esclerosis múltiple o miastenia gravis. Y si es muy progresivo, o sea, implacablemente progresiva, ya es una esclerosis lateral aminotrófica, que es el ELA. Y luego de esto tenemos las manifestaciones clínicas de la debilidad. El paciente suele tener disnea al esfuerzo y el uso de los músculos accesorios que se vendrían a manifestar como tú lo ves con tirajes, ¿no? Ya el viernes vamos a ver cómo es un tiraje, les voy a poner imágenes para que lo sepan, pero en esta página los puse, ¿por qué? Porque es importante diferenciar cuando el músculo está con fatiga y por eso está débil, o cuando el músculo tiene una debilidad, ¿no? Una debilidad progresiva, y qué enfermedades suelen estar acompañados con esa debilidad que ya es patológico, ¿no? El Guillain-Barré, esclerosis múltiple, miastenia gravis, entre otras cosas. ¿Ya, chicos? No sé si ahí tienen alguna pregunta acerca de insuficiencia respiratoria y debilidad de los músculos respiratorios. Ninguno, todo bien. Pueden reaccionar si no tienen ninguna duda para yo saber y poder avanzar al último tema ya. Ya, genial. Yadira, todos lo. A ver. Ya, gracias María, Xiomara. Ok, ya. Entonces, si todo quedó claro con Ira, de ese tema no suelen preguntar tanto, el que preguntan más es de cuando hablemos de AGA. Ahí sí van a haber bastantes preguntas, cuando es acidosis, alcalosis, respiratoria y todo eso. Ya, chicos, entonces para ir finalizando, vamos a comenzar con los que son los síndromes mediastinales. Entonces, primero debemos recordar un poco acerca de nuestro mediastino, ¿no? Y básicamente es un síndrome en el mediastino, por así decirlo. Entonces, debemos saber cuáles son las causas o la etiología para que a mí me pueda dar un síndrome mediastinal. Y como sabemos, el mediastino, por sus clases de anatomía, se suelen dividir en anterior, medio y posterior, ¿cierto? Entonces, tenemos el mediastino anterior, medio y posterior. Dependiendo del mediastino afectado, vamos a tener causas. Por ejemplo, si el mediastino afectado es el posterior, las causas del síndrome mediastinal podrían ser schwannoma, neurofibroma, ganglioneurona, paraganglioma. Pero, por ejemplo,
Si el mediastino afectado es el mediastino medio, las causas cambian. Pueden ser por adenomegalias, por metástasis, por quistes pericárdicos y por quistes broncogénicos. Mientras que si el afectado suele ser el mediastino anterior, suelen ser por las 4Ts. ¿Por qué las 4Ts? Porque vamos a hablar de vamos a poner 4Ts literal. Entonces, puede ser por una timona. ¿Por qué causa más? Por la tiroides, por el teratoma o también porque lo llaman el terrible linfoma. Pero el terrible es por la mnemotecnia, pero lo que se considera es el linfoma. ¿Ok? Entonces, según el mediastino afectado, la causa va a ser distinta para el síndrome mediastinal. Como lo dije, si el mediastino afectado es el anterior, pues tenemos timona, teratoma, tiroides, terrible linfoma. Pero si el mediastino afectado es el posterior, tenemos por xanoma, por neurofibroma, por ganglioneurona, por paraganglioma. Pero si el afectado es el medio, puede ser por adenomegalias, por metástasis, por quistes pericárdicos y por quistes broncogénicos. Traten de aprendérselo esto porque esto de aquí también les preguntan en diagnóstico por imágenes. Suelen preguntar esta clasificación más en diagnóstico que por medicina, pero igual les puse ahí para que lo tengan en cuenta. Pero en su examen de diagnóstico sí les van a venir acerca de las causas de síndrome mediastinal, en qué mediastino está cada uno. ¿Ok? Ya bueno, cuando hablemos de la división de los síndromes mediastinales, se suelen dividir en síndromes mediastinales de tipo agudo. También tenemos a los asintomáticos, a los sintomáticos que suelen ser de dos tipos, los sintomáticos locales, y también tenemos a los sintomáticos sistémicos. Ok, chicos, entonces esta es la división de los síndromes mediastinales. Básicamente vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, si hablamos de los síndromes mediastinales agudos, son patologías que producen mediastinitis, es decir, la inflamación del mediastino. ¿Ok? ¿Y cómo podría yo inflamar el mediastino? Por una perforación esofágica, por algo postquirúrgico o por procesos de infección intratorácicos o extratorácicos. Y cuando un síndrome mediastinal puede ser asintomático, es decir, sin síntomas. No hay síntomas. ¿Y cómo yo hallo que el paciente tiene un síndrome mediastinal si es que no tiene síntomas el paciente? Por ejemplo, le hago un examen de rutina o le hago un examen para otra patología y le hago un examen radiográfico, pero en la radiografía me sale que tiene un síndrome mediastinal, ya sea tiene un teratoma, un linfoma, un neurofibroma. Y respecto a ese examen, que vendría a ser un diagnóstico incidental, porque yo no lo busqué, el paciente no tenía síntomas, pero descubro que el paciente tiene un síndrome mediastinal. ¿Por qué? Porque le he tomado un examen radiológico, tomografía, etcétera, por otra patología, pero al final resulta que tiene esto, ¿no? Pero el paciente no me dio ninguna sintomatología. Esos son los síndromes mediastinales asintomáticos. Y luego tenemos los síndromes mediastinales con síntomas locales. ¿Y qué síntomas se puede dar, por ejemplo, esa patología? La hemoptisis, la ronquera, el estridor y disnea. Algo muy característico es esto, la ronquera y el estridor. ¿Qué síntomas te pueden dar? Hemoptisis, ronquera, estridor y disnea. Ok, chicos. Y bueno, lo que les hablan básicamente y lo importante es esto, lo que vamos a ver a continuación, lo que le ponen en su diapositiva, que son los síndromes mediastinales por compresión. ¿Qué significa por compresión o qué creen ustedes que significa por compresión? Es porque comprimen algo, ¿verdad? Ya sea una vena, un nervio, y por eso te da el síndrome mediastinal. Puede ser la compresión de una vena, nervio o de una arteria. Por ejemplo, si se comprime la vena cava superior, o el síndrome de la vena cava superior, es un conjunto de síntomas causados. ¿Por qué? Por la obstrucción del flujo de dónde? De la vena cava superior. Es decir, algo está comprimiendo la vena cava superior, que por eso se genera una obstrucción y por ende aumenta la presión encima de la obstrucción. Y por eso se da este síndrome de la vena cava superior. ¿Cómo viene el paciente o cuáles son las manifestaciones clínicas? Va a depender básicamente del sistema afectado. Como en este caso es una obstrucción venosa, el paciente va a tener, ¿cómo lo ves al paciente? Edematizado en la cara, ¿no? Entonces va a tener un edema facial, generalmente es la manifestación más frecuente, aunque también suelen tener la ingurgitación de la vena torácica. Acá se suelen ver las ingurgitaciones de sus venas. Ingurgitación de venas torácicas.
pero lo característico vendría a ser el edema facial, pero así como tenemos edema en la cara, que es lo más característico del paciente con síndrome de la vena cava superior, también suelen tener edemas en los brazos, cianosis en la cabeza, cuello. Como lo ves al paciente, sus brazos también están edematizados, edema en brazos. ¿Y qué más puedes observar? La coloración de su cara, ¿no? Está una coloración azulenta y eso se conoce como cianosis. Cianosis en cara, cianosis en labios, ¿ok? Todo esto. Bueno, otra cosa vendría a ser los síntomas referentes a la vía aérea, pues el paciente tiene tos, disnea, ronquera y estridor. Pero también suelen haber síntomas del sistema nervioso central, como el síncope, la cefalea, confusión y letargia. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Saber que el paciente con un síndrome de la vena cava superior, que es un síndrome por obstrucción de la propia vena, ¿qué va a tener? Va a tener cefalea, va a tener una plétora facial, va a tener visión borrosa, glositis, distensión venosa yugular también y distensión también de las venas torácicas. Disnea, edema de miembros superiores también va a tener el paciente. Pero ¿cuál es el signo más característico? Es el edema en la cara, ¿ok? Edema en cara, edema en brazos, ingurgitación de las venas torácicas y también la cianosis propia del paciente. Lo que se considera edema en esclavina. ¿Qué es edema en esclavina? Edema en cara, en brazos, cianótico, ya hemos visto edema en brazos, edema en cara. ¿Qué más? Cianótico, o sea, coloración azulenta, y la dilatación de las venas torácicas. Estas venas de acá suelen estar dilatadas y se ven, así como tú ves la ingurgitación yugular, en cambio de ver la ingurgitación yugular, lo vas a ver acá en las venas. Las venas torácicas se van a dilatar. Y también puedes ver la plétora facial, o sea, los rojitos en su cara, y también las telangiectasias. Ya, chicos. ¿Y cuáles son la etiología? ¿Por qué tu vena cava superior se suele comprimir o por qué se obstruye? Puede ser por una causa neoplásica, que es la más frecuente en un 80%, es decir, por un cáncer pulmonar no microcítico o un cáncer pulmonar microcítico, suelen ser las causas más comunes de un síndrome de la vena cava superior, pero también suelen haber causas no neoplásicas como la trombosis secundaria catéteres, masa tiroidea retroesternal, también pueden ser los causantes. Ya, chicos, ¿qué les preguntan en el examen acerca del síndrome de vena cava superior? Es cómo se ve el paciente, ¿no? Edema, cianosis, telangiectasias y también la distensión de las venas torácicas. Pero no solo son esos síntomas o esos signos que tú sueles observar en el paciente, sino también suelen haber síntomas en el sistema nervioso central como el síncope, la cefalea, la confusión, la letargia, que suelen ser síntomas ya que suelen comprometer mucho más la vida, ¿ok? Mm, ya. Luego, por ejemplo, también tenemos otro síndrome que es el síndrome ya no por una vena, sino por compresión nerviosa, ¿ok? Por ejemplo, si hay una parálisis del diafragma, ¿qué nervio creen que está comprometido? Si ya hemos dicho que un nervio se encarga de irrigar al diafragma, si el diafragma se paraliza, ¿qué nervio creen que está comprometido? El frénico. Ajá, muy bien, María Fernanda, el frénico. Entonces, si existe una compresión del frénico, va a haber una parálisis del diafragma. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuál es el nervio que que inerva a las cuerdas vocales? No sé si lo recuerdan. Ya bueno, lo que pasa es que si se comprime este nervio, que vendría a ser el nervio laringio recurrente, va a haber una parálisis de las cuerdas vocales y esto se va a evidenciar como disfonía, como ronquera, ¿ok? Nervio laringio recurrente. Luego tenemos otro síndrome, que es el síndrome de Claudia Bernard Horner, que lo vamos a ver aquí, cuáles son sus signos. Esto suele ser por la comprensión de qué, de un ganglio, ¿ok? De un ganglio del nervio simpático y del nervio simpático. Esto es fácil de observar en el paciente porque el síndrome de Horner, que es por la compresión de este ganglio, ¿ok? Invasión o compresión del ganglio cervical superior o ganglio estrellado. La causa más común es un carcinoma broncogénico. Entonces, si te preguntan, ¿por qué es el síndrome de Horner?
¿O qué es el síndrome de Horner? Es la invasión o compresión de qué? De este ganglio, que es el ganglio estrellado, y la causa más común es carcinoma broncogénico. Y como yo veo al paciente, lo veo con tosis, que significa que los párpados se caen, párpados caídos, miosis, la pupila va a estar contraída, y, ay, ya. Y anhidrosis, la anhidrosis es la pérdida de sudoración, ¿ok? Entonces, síndrome de Horner son esas tres cosas, o sea, o es triada, tosis, miosis y anhidrosis, ¿ok? Suelen ser la triada del síndrome de Horner, que ustedes ya saben que la causa es la compresión del ganglio estrellado, del ganglio cervical superior, y la causa más común puede ser un cáncer, o sea, un carcinoma broncogénico. Otro síndrome es el síndrome de Pancoast y la consecuencia es la extensión de un tumor del vértice pulmonar. O sea, para que sea un síndrome de Pancoast, el tumor donde suele estar acá, en el vértice. Y por eso se da este síndrome. ¿Por qué? Porque afecta la pared torácica, la base del cuello y suelen tener dolor en donde, en la cara cubital del antebrazo y también dolor torácico y suele acompañarse del síndrome de Horner. ¿Ya, chicos? Pero de aquí lo que sí deben recordar es el síndrome de Horner porque es la triada de tosis, meiosis y anhidrosis. Entonces ya hemos visto síndrome por compresión venoso, hemos visto síndrome por compresión nervioso y ahora nos falta hablar sobre el síndrome de compresión arterial. Acerca de este síndrome sí preguntan bastante, les he puesto una pregunta acerca de esto. Es poco frecuente ya que hacen más desplazamiento que compresión, sin embargo sí hay casos. Tenemos la compresión de la arteria aorta que suelen generar un soplo sistólico y por ejemplo si en vez de la aorta se comprime la pulmonar, suele haber un frémito o un soplo sistólico de tipo pulmonar. ¿Ok? Y bueno, luego tenemos esto de aquí, que vendría a ser el signo de Pemberton o el bocio intratorácico. La causa principal para que el signo de Pemberton sea positivo es el bocio sumergido. Esta es la causa principal. ¿Ok? Signo de Pemberton o también conocido como la maniobra de Marañón. ¿Ok? ¿En qué significa? El paciente tiene un bocio grande y el paciente cuando le levanta las manos de lo que está así normal, empieza su cara a ponerse roja. O sea, eso es la positividad al signo de Pemberton o a la maniobra de Marañón. ¿Por qué? Porque nosotros alzamos nuestras manos y seguimos de la misma coloración de nuestras caras. Pero este paciente que tiene un bocio grande, que es el cual está comprimiendo, al elevar los miembros, o sea, al elevar los brazos, su cara cambia de color, se vuelve más rojo. Y eso es que es positivo a la maniobra de Marañón, que se conoce como el signo de Pemberton. ¿Ok, chicos? Y bueno, algo que también es importante es acerca de las hernias diafragmáticas. A ver, aquí. Dentro de las hernias diafragmáticas tenemos a la hernia del hiato, hernia de Bogdalek y hernia de Morgani. La hernia del hiato es una hernia de elementos en la cavidad abdominal a través del hiato esofágico del diafragma. Y luego, por ejemplo, aquí tenemos a la hernia hiatal, ¿no? A la hernia de Morgani y aquí tenemos a la hernia de Bogdalek. Y bueno, por ejemplo, en la hernia de Morgani tenemos que es el 5 al 10% de los casos a comparación de la Bogdalek, que es la más frecuente. La hernia de Morgani es su ubicación es anterior, o sea, en el mediastino anterior, y es 90% del lado derecho. Se da porque el defecto se produce en la línea media anterior a través del hiato costo-externo del diafragma, mientras que la hernia de Bogdalek, al ser la más común, no es anterior, sino es posterolateral. Patogénesis, fracaso en el desarrollo de los pliegues pleuroperitoneales, ausencia de la musculatura diafragmática y por eso se da esta hernia. Y por el área de la hernia del hiato es por el hiato esofágico del diafragma. ¿Ok? Entonces, ¿qué te pueden preguntar? Te pueden preguntar cuál es la hernia más frecuente y de ubicación posterolateral causada por la ausencia de la musculatura del diafragma, ¿no? Entonces ahí tú marcas hernia de Bogdalek. O también te pueden poner cuál es la hernia aproximadamente del 5 al 10% de ubicación anterior causado por un defecto en la línea media del hiato costoesternal del diafragma. Entonces, como que te invierten, te ponen el concepto y te preguntan qué hernia es.
Pero lo que sí preguntan es acerca del signo de Pemberton, que viene a ser al alzar las manos, la maniobra de alzar las manos, tu cara se vuelve de color roja y esto es causante por un bocio sumergido, ¿no? Por eso se habla del bocio grande. Y bueno, luego, como habíamos hablado de los síndromes mediastinales, agudos, asintomáticos, síntomas locales, y tenemos el de los síntomas sistémicos. Esto es causado por una hipo o hipertiroidismo con bocio sumergido. Y como son síntomas sistémicos causados por el bocio sumergido que puede dar hipo e hipertiroidismo, suelen haber hipercalcemia, entre otras manifestaciones, y también suele ser característico de la miastenia gravis, estos síntomas sistémicos. ¿Ya, chicos? Miren, para que entiendan un poco mejor, vamos con esta pregunta. Por ejemplo, si te dicen varón de 68 años de edad, que al evaluar la región cervical encuentra incremento del volumen del cuello. Usted le indica que levante los brazos y extiende el cuello y para evaluar la plétora facial. ¿Cuál es el nombre de la maniobra más probable? ¿Qué marcarían ustedes, chicos? Si te dicen La que de quieres Marañón. la maniobra de Marañón, ¿verdad? Sí, muy bien. Y por ejemplo, si te cambiaran la pregunta y te dirían, ¿cómo se llama el signo que al levantar las manos, tu cara empieza a tener una plétora facial o se vuelve más roja? Y además de eso, el paciente tiene un bocio grande, ¿no? Un bocio palpable. Entonces ahí pondrías ya no maniobra de Marañón, sino signo de Pemberton, ¿ok? Mm, Muy bien, maniobra de Marañón. Y por ejemplo, si les ponen esta pregunta, mujer de 73 años presenta edema facial, ingurgitación yugular y circulación colateral en el tórax. Y edema en esclavina. Ya les dicen qué patología es. Miren, edema en esclavina y te está diciendo edema facial, ingurgitación yugular, circulación colateral del tórax significa que es una dilatación de los vasos torácicos, ¿ok? Edema en esclavina. ¿De qué patología estamos hablando, chicos? Si te dicen todo esto. ¿Qué síndrome? Les dije, De edema en la cara. vena Vena superior. cava superior. Ajá, muy bien, el síndrome de vena cava superior. ¿Por qué te dices cuenta? Por el edema facial, la circulación colateral, el edema en brazos y lo que te dice ahí, edema en esclavina, ¿ok? Pero te dice que la pregunta indique qué situación clínica indicaría gravedad en este síndrome. ¿Qué marcarían ustedes si te preguntan que indique gravedad? La C. La C, ya, muy bien. ¿Por qué marcarías la C, María, creo? Sí, María Fernanda. La verdad, no estoy segura, pero es lo primero que se me ocurrió. Lo primero que se te ocurre. Ya está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que sepa, chicos, también? ¿O todos están de acuerdo con su compañera? Todos ronquera y visión borrosa. Ya, a ver. Podemos ir descartando las claves, ¿no? Te dice síndrome de Horner, no tiene nada que ver porque es el síndrome de la vena cava superior, ¿verdad? Plétora facial y telangiectasias, sí hay, lo hemos visto en su clínica, pero no es un signo de gravedad, ¿ok? La plétora facial y las telangiectasias es propia de la sintomatología del paciente, de los signos que nosotros vamos a ver en el paciente, pero no es signo de gravedad. Si me dicen disnea a grandes esfuerzos, pero me está diciendo disnea a grandes esfuerzos. Me cambiaría si me diría que el paciente tiene disnea al reposo, disnea cuando está sentado, cuando está echado, no puede. Pero me dice que es disnea a grandes esfuerzos. O sea, yo interpreto que es cuando el paciente corre, cuando el paciente hace ejercicio, ¿no? Entonces tampoco es un signo que me indicaría gravedad. Y me refiere tos, ronquera y visión borrosa. Aquí lo característico, ya sabemos que el paciente tiene tos, que tiene ronquera, les dije que suelen tener ronquera, pero lo que me llama gravedad también es la visión borrosa, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el paciente tiene visión borrosa? Tal vez está comprimiendo, al comprimir el síndrome de la vena cava superior también puede estar comprimiendo algún vasito que irriga a mi ojo, o por qué está teniendo visión borrosa el paciente, o tal vez ya está comprometiendo el cerebro también, suelen tener cefalea, por eso también hay visión borrosa. Entonces, esos síntomas como la ronquera y la visión borrosa, el paciente ya son signos de gravedad.
¿Ok? Entonces, descartamos la A, B y D, ¿no? Cianosis de cabeza y extremidades, sí, pero, o sea, es propio el paciente. Es su sintomatología propia del paciente, porque les dije que suelen venir con cianosis de cabeza, con plétora, con ronquera, también suelen venir con edemas, pero no es un signo de gravedad. El signo de gravedad es la visión borrosa y también la ronquera, ¿ok, chicos? Entonces, todo es ronquera y visión borrosa. Muy bien. Esa fue la pregunta que hicieron. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, chicos, acerca de este tema o alguno de los temas que hemos tocado, o todo quedó claro. Todo quedó claro para María Fernanda, ya, genial. Para los demás chicos, ¿me pueden confirmar con su reacción? Ya, a ver, Cristel también, María también. Ok, ya. Al parecer todo quedó claro, chicos. Muy bien, gracias. Entonces, les voy a mandar el post-test. Ok, a ver un momento. Les voy a enviar por el chat. Ok, tienen 15 minutos para resolverlo. Ahí está. A ver, voy a tener la grabación también. Ya.